Hace unos segundos, tu cerebro tomó una decisión, antes de que fueras consciente de haberla tomado. Y no lo notaste. Esa es la paradoja. La mayoría de las personas creen que el tiempo es simple. Primero ocurre algo, luego lo percibimos, después reaccionamos. Causa, efecto, conciencia. En ese orden. Pero la física y la neurociencia están mostrando algo inquietante. Ese orden puede estar invertido. Y si eso es cierto, entonces tu experiencia del tiempo no es lo que crees. Comencemos con un hecho incómodo. Tu cerebro no vive en el presente. Procesa información con retraso. La luz tarda en llegar a tus ojos. Las señales eléctricas tardan en viajar por tus neuronas. Cuando ves algo, en realidad estás experimentando el pasado inmediato. El presente que sientes ya ocurrió. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve más profunda. En ciertos experimentos de física cuántica, como las versiones modernas del experimento de elección retardada, el resultado parece depender de una decisión tomada después de que el evento ya ocurrió. No es que el pasado cambie mágicamente, es que la estructura temporal no es tan rígida como imaginamos. El comportamiento de una partícula puede describirse como si esperara la medición futura para definirse. Eso rompe nuestra intuición básica. El futuro no debería influir en el pasado. Sin embargo, las ecuaciones que describen el mundo cuántico funcionan perfectamente en ambas direcciones del tiempo. No distinguen claramente entre antes y después. Para la física fundamental, el tiempo no tiene una flecha obligatoria. Ahora conecta esto contigo. Experimentos en neurociencia han mostrado que la actividad cerebral asociada a una decisión aparece fracciones de segundo antes de que la persona declare haber decidido. Es decir, tu cerebro ya inició la acción antes de que tú sintieras que elegiste. Primero ocurre el proceso. Después aparece la sensación de decisión. Eso significa que tu conciencia podría estar llegando tarde a los acontecimientos que cree controlar. Entonces surge la pregunta inevitable. Si tu mente experimenta el pasado como presente y el universo no distingue claramente entre pasado y futuro, ¿qué es exactamente el ahora? La física relativista complica aún más el panorama. No existe un presente universal. Dos observadores en movimiento pueden no estar de acuerdo sobre qué eventos ocurren al mismo tiempo. El ahora depende del punto de vista. Eso significa que el presente no es una propiedad objetiva del universo. Es una construcción. Tu cerebro toma fragmentos de información, los sincroniza y genera la ilusión de un flujo continuo. Unes eventos separados y los presenta como un instante coherente. Pero ese instante no existe como entidad física independiente. Es una interfaz. La paradoja que acabas de vivir es esta. Tu conciencia siente que avanza por una línea temporal, pero esa línea podría no existir fuera de tu interpretación. El universo, según algunos modelos físicos, es más parecido a un bloque completo donde todos los eventos coexisten. Pasado, presente y futuro no ocurren. Están distribuidos en la estructura del espacio-tiempo. Desde esa perspectiva, no viajas hacia el futuro. Tu conciencia recorre una estructura ya establecida. Eso explicaría por qué ciertas ecuaciones permiten soluciones donde el efecto precede a la causa sin violar las leyes fundamentales. El orden temporal podría ser una característica emergente, no básica. Y aquí está el punto que cambia todo. Si el tiempo no fluye como crees, entonces tu experiencia de decisión, de anticipación, de recuerdo, es una narrativa construida para que el mundo tenga sentido. No estás viendo el tiempo, estás interpretándolo. La paradoja no es que el tiempo sea extraño,
La paradoja es que tu mente necesita simplificarlo para sobrevivir. Acabas de vivirla cuando tu cerebro decidió antes que tú. La viviste cuando viste algo que en realidad ya había pasado. La vives cada vez que llamas presente a una reconstrucción retrasada. El tiempo que sientes no es el tiempo fundamental. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final es inevitable. Si el presente es una reconstrucción, si el pasado no está completamente fijado en ciertos experimentos, y si el futuro no es tan independiente como creíamos, ¿qué parte de tu experiencia es realmente lineal? Tal vez el tiempo no sea una flecha, tal vez sea una red, y tú no estás avanzando por ella. Estás despertando, instante a instante, dentro de una estructura mucho más compleja de lo que tu intuición puede aceptar. La paradoja no es que los físicos no puedan explicarlo del todo. La verdadera paradoja es que la acabas de experimentar, y tu mente la convirtió en algo que parece completamente normal. Y eso, precisamente eso, es lo más inquietante de todo. Hace unos segundos, tu cerebro tomó una decisión, antes de que fueras consciente de haberla tomado, y no lo notaste. Esa es la paradoja. La mayoría de las personas creen que el tiempo es simple. Primero ocurre algo, luego lo percibimos, después reaccionamos. Causa, efecto, conciencia, en ese orden. Pero la física y la neurociencia están mostrando algo inquietante. Ese orden puede estar invertido. Y si eso es cierto, entonces tu experiencia del tiempo no es lo que crees. Comencemos con un hecho incómodo. Tu cerebro no vive en el presente. Procesa información con retraso. La luz tarda en llegar a tus ojos. Las señales eléctricas tardan en viajar por tus neuronas. Cuando ves algo, en realidad estás experimentando el pasado inmediato. El presente que sientes ya ocurrió. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve más profunda. En ciertos experimentos de física cuántica, como las versiones modernas del experimento de elección retardada, el resultado parece depender de una decisión tomada después de que el evento ya ocurrió. No es que el pasado cambie mágicamente, es que la estructura temporal no es tan rígida como imaginamos. El comportamiento de una partícula puede describirse como si esperara la medición futura para definirse. Eso rompe nuestra intuición básica. El futuro no debería influir en el pasado. Sin embargo, las ecuaciones que describen el mundo cuántico funcionan perfectamente en ambas direcciones del tiempo. No distinguen claramente entre antes y después. Para la física fundamental, el tiempo no tiene una flecha obligatoria. Ahora conecta esto contigo. Experimentos en neurociencia han mostrado que la actividad cerebral asociada a una decisión aparece fracciones de segundo antes de que la persona declare haber decidido. Es decir, tu cerebro ya inició la acción antes de que tú sintieras que elegiste. Primero ocurre el proceso. Después aparece la sensación de decisión. Eso significa que tu conciencia podría estar llegando tarde a los acontecimientos que cree controlar. Entonces surge la pregunta inevitable. Si tu mente experimenta el pasado como presente y el universo no distingue claramente entre pasado y futuro, ¿qué es exactamente el ahora? La física relativista complica aún más el panorama. No existe un presente universal. Dos observadores en movimiento pueden no estar de acuerdo sobre qué eventos ocurren al mismo tiempo. El ahora depende del punto de vista. Eso significa que el presente no es una propiedad objetiva del universo. Es una construcción. Tu cerebro toma fragmentos de información, los sincroniza y genera la ilusión de un flujo continuo. Unes eventos separados y los presenta como un instante coherente. Pero ese instante no existe como entidad física independiente. Es una interfaz.
La paradoja que acabas de vivir es esta. Tu conciencia siente que avanza por una línea temporal, pero esa línea podría no existir fuera de tu interpretación. El universo, según algunos modelos físicos, es más parecido a un bloque completo donde todos los eventos coexisten. Pasado, presente y futuro no ocurren. Están distribuidos en la estructura del espacio-tiempo. Desde esa perspectiva, no viajas hacia el futuro. Tu conciencia recorre una estructura ya establecida. Eso explicaría por qué ciertas ecuaciones permiten soluciones donde el efecto precede a la causa sin violar las leyes fundamentales. El orden temporal podría ser una característica emergente, no básica. Y aquí está el punto que cambia todo. Si el tiempo no fluye como crees, entonces tu experiencia de decisión, de anticipación, de recuerdo, es una narrativa construida para que el mundo tenga sentido. No estás viendo el tiempo, estás interpretándolo. La paradoja no es que el tiempo sea extraño. La paradoja es que tu mente necesita simplificarlo para sobrevivir. Acabas de vivirla cuando tu cerebro decidió antes que tú. La viviste cuando viste algo que en realidad ya había pasado. La vives cada vez que llamas presente a una reconstrucción retrasada. El tiempo que sientes no es el tiempo fundamental. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final es inevitable. Si el presente es una reconstrucción, si el pasado no está completamente fijado en ciertos experimentos, y si el futuro no es tan independiente como creíamos, ¿qué parte de tu experiencia es realmente lineal? Tal vez el tiempo no sea una flecha, tal vez sea una red, y tú no estás avanzando por ella. Estás despertando, instante a instante, dentro de una estructura mucho más compleja de lo que tu intuición puede aceptar. La paradoja no es que los físicos no puedan explicarlo del todo. La verdadera paradoja es que la acabas de experimentar, y tu mente la convirtió en algo que parece completamente normal. Y eso, precisamente eso, es lo más inquietante de todo. Hace unos segundos, tu cerebro tomó una decisión, antes de que fueras consciente de haberla tomado, y no lo notaste. Esa es la paradoja. La mayoría de las personas creen que el tiempo es simple. Primero ocurre algo, luego lo percibimos, después reaccionamos. Causa, efecto, conciencia, en ese orden. Pero la física y la neurociencia están mostrando algo inquietante. Ese orden puede estar invertido. Y si eso es cierto, entonces tu experiencia del tiempo no es lo que crees. Comencemos con un hecho incómodo. Tu cerebro no vive en el presente. Procesa información con retraso. La luz tarda en llegar a tus ojos. Las señales eléctricas tardan en viajar por tus neuronas. Cuando ves algo, en realidad estás experimentando el pasado inmediato. El presente que sientes ya ocurrió. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve más profunda. En ciertos experimentos de física cuántica, como las versiones modernas del experimento de elección retardada, el resultado parece depender de una decisión tomada después de que el evento ya ocurrió. No es que el pasado cambie mágicamente, es que la estructura temporal no es tan rígida como imaginamos. El comportamiento de una partícula puede describirse como si esperara la medición futura para definirse. Eso rompe nuestra intuición básica. El futuro no debería influir en el pasado. Sin embargo, las ecuaciones que describen el mundo cuántico funcionan perfectamente en ambas direcciones del tiempo. No distinguen claramente entre antes y después. Para la física fundamental, el tiempo no tiene una flecha obligatoria. Ahora conecta esto contigo. Experimentos en neurociencia han mostrado que la actividad cerebral asociada a una decisión aparece fracciones de segundo antes de que la persona declare haber decidido. Es decir,
Tu cerebro ya inició la acción antes de que tú sintieras que elegiste. Primero ocurre el proceso. Después aparece la sensación de decisión. Eso significa que tu conciencia podría estar llegando tarde a los acontecimientos que cree controlar. Entonces surge la pregunta inevitable. Si tu mente experimenta el pasado como presente y el universo no distingue claramente entre pasado y futuro, ¿qué es exactamente el ahora? La física relativista complica aún más el panorama. No existe un presente universal. Dos observadores en movimiento pueden no estar de acuerdo sobre qué eventos ocurren al mismo tiempo. El ahora depende del punto de vista. Eso significa que el presente no es una propiedad objetiva del universo, es una construcción. Tu cerebro toma fragmentos de información, los sincroniza y genera la ilusión de un flujo continuo. Unes eventos separados y los presenta como un instante coherente, pero ese instante no existe como entidad física independiente, es una interfaz. La paradoja que acabas de vivir es esta. Tu conciencia siente que avanza por una línea temporal, pero esa línea podría no existir fuera de tu interpretación. El universo, según algunos modelos físicos, es más parecido a un bloque completo donde todos los eventos coexisten. Pasado, presente y futuro no ocurren. Están distribuidos en la estructura del espacio-tiempo. Desde esa perspectiva, no viajas hacia el futuro. Tu conciencia recorre una estructura ya establecida. Eso explicaría por qué ciertas ecuaciones permiten soluciones donde el efecto precede a la causa sin violar las leyes fundamentales. El orden temporal podría ser una característica emergente, no básica. Y aquí está el punto que cambia todo. Si el tiempo no fluye como crees, entonces tu experiencia de decisión, de anticipación, de recuerdo, es una narrativa construida para que el mundo tenga sentido. No estás viendo el tiempo, estás interpretándolo. La paradoja no es que el tiempo sea extraño. La paradoja es que tu mente necesita simplificarlo para sobrevivir. Acabas de vivirla cuando tu cerebro decidió antes que tú. La viviste cuando viste algo que en realidad ya había pasado. La vives cada vez que llamas presente a una reconstrucción retrasada. El tiempo que sientes no es el tiempo fundamental. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final es inevitable. Si el presente es una reconstrucción, si el pasado no está completamente fijado en ciertos experimentos, y si el futuro no es tan independiente como creíamos, ¿qué parte de tu experiencia es realmente lineal? Tal vez el tiempo no sea una flecha, tal vez sea una red, y tú no estás avanzando por ella, estás despertando, instante a instante, dentro de una estructura mucho más compleja de lo que tu intuición puede aceptar. La paradoja no es que los físicos no puedan explicarlo del todo. La verdadera paradoja es que la acabas de experimentar, y tu mente la convirtió en algo que parece completamente normal. Y eso, precisamente eso, es lo más inquietante de todo. Hace unos segundos, tu cerebro tomó una decisión, antes de que fueras consciente de haberla tomado, y no lo notaste. Esa es la paradoja. La mayoría de las personas creen que el tiempo es simple. Primero ocurre algo, luego lo percibimos, después reaccionamos. Causa, efecto, conciencia, en ese orden. Pero la física y la neurociencia están mostrando algo inquietante. Ese orden puede estar invertido. Y si eso es cierto, entonces tu experiencia del tiempo no es lo que crees. Comencemos con un hecho incómodo. Tu cerebro no vive en el presente. Procesa información con retraso. La luz tarda en llegar a tus ojos. Las señales eléctricas tardan en viajar por tus neuronas. Cuando ves algo, en realidad estás experimentando el pasado inmediato. El presente que sientes ya ocurrió,
Pero aquí es donde la paradoja se vuelve más profunda. En ciertos experimentos de física cuántica, como las versiones modernas del experimento de elección retardada, el resultado parece depender de una decisión tomada después de que el evento ya ocurrió. No es que el pasado cambie mágicamente, es que la estructura temporal no es tan rígida como imaginamos. El comportamiento de una partícula puede describirse como si esperara la medición futura para definirse. Eso rompe nuestra intuición básica. El futuro no debería influir en el pasado. Sin embargo, las ecuaciones que describen el mundo cuántico funcionan perfectamente en ambas direcciones del tiempo. No distinguen claramente entre antes y después. Para la física fundamental, el tiempo no tiene una flecha obligatoria. Ahora conecta esto contigo. Experimentos en neurociencia han mostrado que la actividad cerebral asociada a una decisión aparece fracciones de segundo antes de que la persona declare haber decidido. Es decir, tu cerebro ya inició la acción antes de que tú sintieras que elegiste. Primero ocurre el proceso. Después aparece la sensación de decisión. Eso significa que tu conciencia podría estar llegando tarde a los acontecimientos que cree controlar. Entonces surge la pregunta inevitable. Si tu mente experimenta el pasado como presente y el universo no distingue claramente entre pasado y futuro, ¿qué es exactamente el ahora? La física relativista complica aún más el panorama. No existe un presente universal. Dos observadores en movimiento pueden no estar de acuerdo sobre qué eventos ocurren al mismo tiempo. El ahora depende del punto de vista. Eso significa que el presente no es una propiedad objetiva del universo. Es una construcción. Tu cerebro toma fragmentos de información, los sincroniza y genera la ilusión de un flujo continuo. Unes eventos separados y los presenta como un instante coherente. Pero ese instante no existe como entidad física independiente. Es una interfaz. La paradoja que acabas de vivir es esta. Tu conciencia siente que avanza por una línea temporal, pero esa línea podría no existir fuera de tu interpretación. El universo, según algunos modelos físicos, es más parecido a un bloque completo donde todos los eventos coexisten. Pasado, presente y futuro no ocurren. Están distribuidos en la estructura del espacio-tiempo. Desde esa perspectiva, no viajas hacia el futuro. Tu conciencia recorre una estructura ya establecida. Eso explicaría por qué ciertas ecuaciones permiten soluciones donde el efecto precede a la causa sin violar las leyes fundamentales. El orden temporal podría ser una característica emergente, no básica. Y aquí está el punto que cambia todo. Si el tiempo no fluye como crees, entonces tu experiencia de decisión, de anticipación, de recuerdo, es una narrativa construida para que el mundo tenga sentido. No estás viendo el tiempo, estás interpretándolo. La paradoja no es que el tiempo sea extraño. La paradoja es que tu mente necesita simplificarlo para sobrevivir. Acabas de vivirla cuando tu cerebro decidió antes que tú. La viviste cuando viste algo que en realidad ya había pasado. La vives cada vez que llamas presente a una reconstrucción retrasada. El tiempo que sientes no es el tiempo fundamental. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final es inevitable. Si el presente es una reconstrucción, si el pasado no está completamente fijado en ciertos experimentos, y si el futuro no es tan independiente como creíamos, ¿qué parte de tu experiencia es realmente lineal? Tal vez el tiempo no sea una flecha, tal vez sea una red, y tú no estás avanzando por ella. Estás despertando, instante a instante, dentro de una estructura mucho más compleja de lo que tu intuición puede aceptar.
La paradoja no es que los físicos no puedan explicarlo del todo. La verdadera paradoja es que la acabas de experimentar, y tu mente la convirtió en algo que parece completamente normal. Y eso, precisamente eso, es lo más inquietante de todo. Hace unos segundos, tu cerebro tomó una decisión, antes de que fueras consciente de haberla tomado, y no lo notaste. Esa es la paradoja. La mayoría de las personas creen que el tiempo es simple. Primero ocurre algo, luego lo percibimos, después reaccionamos. Causa, efecto, conciencia, en ese orden. Pero la física y la neurociencia están mostrando algo inquietante. Ese orden puede estar invertido. Y si eso es cierto, entonces tu experiencia del tiempo no es lo que crees. Comencemos con un hecho incómodo. Tu cerebro no vive en el presente. Procesa información con retraso. La luz tarda en llegar a tus ojos. Las señales eléctricas tardan en viajar por tus neuronas. Cuando ves algo, en realidad estás experimentando el pasado inmediato. El presente que sientes ya ocurrió. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve más profunda. En ciertos experimentos de física cuántica, como las versiones modernas del experimento de elección retardada, el resultado parece depender de una decisión tomada después de que el evento ya ocurrió. No es que el pasado cambie mágicamente, es que la estructura temporal no es tan rígida como imaginamos. El comportamiento de una partícula puede describirse como si esperara la medición futura para definirse. Eso rompe nuestra intuición básica. El futuro no debería influir en el pasado. Sin embargo, las ecuaciones que describen el mundo cuántico funcionan perfectamente en ambas direcciones del tiempo. No distinguen claramente entre antes y después. Para la física fundamental, el tiempo no tiene una flecha obligatoria. Ahora conecta esto contigo. Experimentos en neurociencia han mostrado que la actividad cerebral asociada a una decisión aparece fracciones de segundo antes de que la persona declare haber decidido. Es decir, tu cerebro ya inició la acción antes de que tú sintieras que elegiste. Primero ocurre el proceso. Después aparece la sensación de decisión. Eso significa que tu conciencia podría estar llegando tarde a los acontecimientos que cree controlar. Entonces surge la pregunta inevitable. Si tu mente experimenta el pasado como presente y el universo no distingue claramente entre pasado y futuro, ¿qué es exactamente el ahora? La física relativista complica aún más el panorama. No existe un presente universal. Dos observadores en movimiento pueden no estar de acuerdo sobre qué eventos ocurren al mismo tiempo. El ahora depende del punto de vista. Eso significa que el presente no es una propiedad objetiva del universo. Es una construcción. Tu cerebro toma fragmentos de información, los sincroniza y genera la ilusión de un flujo continuo. Unes eventos separados y los presenta como un instante coherente. Pero ese instante no existe como entidad física independiente. Es una interfaz. La paradoja que acabas de vivir es esta. Tu conciencia siente que avanza por una línea temporal, pero esa línea podría no existir fuera de tu interpretación. El universo, según algunos modelos físicos, es más parecido a un bloque completo donde todos los eventos coexisten. Pasado, presente y futuro no ocurren. Están distribuidos en la estructura del espacio-tiempo. Desde esa perspectiva, no viajas hacia el futuro. Tu conciencia recorre una estructura ya establecida. Eso explicaría por qué ciertas ecuaciones permiten soluciones donde el efecto precede a la causa sin violar las leyes fundamentales. El orden temporal podría ser una característica emergente, no básica. Y aquí está el punto que cambia todo.
Si el tiempo no fluye como crees, entonces tu experiencia de decisión, de anticipación, de recuerdo, es una narrativa construida para que el mundo tenga sentido. No estás viendo el tiempo, estás interpretándolo. La paradoja no es que el tiempo sea extraño. La paradoja es que tu mente necesita simplificarlo para sobrevivir. Acabas de vivirla cuando tu cerebro decidió antes que tú. La viviste cuando viste algo que en realidad ya había pasado. La vives cada vez que llamas presente a una reconstrucción retrasada. El tiempo que sientes no es el tiempo fundamental. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final es inevitable. Si el presente es una reconstrucción, si el pasado no está completamente fijado en ciertos experimentos, y si el futuro no es tan independiente como creíamos, ¿qué parte de tu experiencia es realmente lineal? Tal vez el tiempo no sea una flecha, tal vez sea una red, y tú no estás avanzando por ella. Estás despertando, instante a instante, dentro de una estructura mucho más compleja de lo que tu intuición puede aceptar. La paradoja no es que los físicos no puedan explicarlo del todo. La verdadera paradoja es que la acabas de experimentar, y tu mente la convirtió en algo que parece completamente normal. Y eso, precisamente eso, es lo más inquietante de todo. Hace unos segundos, tu cerebro tomó una decisión, antes de que fueras consciente de haberla tomado, y no lo notaste. Esa es la paradoja. La mayoría de las personas creen que el tiempo es simple. Primero ocurre algo, luego lo percibimos, después reaccionamos. Causa, efecto, conciencia, en ese orden. Pero la física y la neurociencia están mostrando algo inquietante. Ese orden puede estar invertido. Y si eso es cierto, entonces tu experiencia del tiempo no es lo que crees. Comencemos con un hecho incómodo. Tu cerebro no vive en el presente. Procesa información con retraso. La luz tarda en llegar a tus ojos. Las señales eléctricas tardan en viajar por tus neuronas. Cuando ves algo, en realidad estás experimentando el pasado inmediato. El presente que sientes ya ocurrió. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve más profunda. En ciertos experimentos de física cuántica, como las versiones modernas del experimento de elección retardada, el resultado parece depender de una decisión tomada después de que el evento ya ocurrió. No es que el pasado cambie mágicamente, es que la estructura temporal no es tan rígida como imaginamos. El comportamiento de una partícula puede describirse como si esperara la medición futura para definirse. Eso rompe nuestra intuición básica. El futuro no debería influir en el pasado. Sin embargo, las ecuaciones que describen el mundo cuántico funcionan perfectamente en ambas direcciones del tiempo. No distinguen claramente entre antes y después. Para la física fundamental, el tiempo no tiene una flecha obligatoria. Ahora conecta esto contigo. Experimentos en neurociencia han mostrado que la actividad cerebral asociada a una decisión aparece fracciones de segundo antes de que la persona declare haber decidido. Es decir, tu cerebro ya inició la acción antes de que tú sintieras que elegiste. Primero ocurre el proceso. Después aparece la sensación de decisión. Eso significa que tu conciencia podría estar llegando tarde a los acontecimientos que cree controlar. Entonces surge la pregunta inevitable. Si tu mente experimenta el pasado como presente y el universo no distingue claramente entre pasado y futuro, ¿qué es exactamente el ahora? La física relativista complica aún más el panorama. No existe un presente universal. Dos observadores en movimiento pueden no estar de acuerdo sobre qué eventos ocurren al mismo tiempo. El ahora depende del punto de vista. Eso significa que el presente no es una propiedad objetiva del universo.
es una construcción. Tu cerebro toma fragmentos de información, los sincroniza y genera la ilusión de un flujo continuo. Unes eventos separados y los presenta como un instante coherente. Pero ese instante no existe como entidad física independiente. Es una interfaz. La paradoja que acabas de vivir es esta. Tu conciencia siente que avanza por una línea temporal, pero esa línea podría no existir fuera de tu interpretación. El universo, según algunos modelos físicos, es más parecido a un bloque completo donde todos los eventos coexisten. Pasado, presente y futuro no ocurren. Están distribuidos en la estructura del espacio-tiempo. Desde esa perspectiva, no viajas hacia el futuro. Tu conciencia recorre una estructura ya establecida. Eso explicaría por qué ciertas ecuaciones permiten soluciones donde el efecto precede a la causa sin violar las leyes fundamentales. El orden temporal podría ser una característica emergente, no básica. Y aquí está el punto que cambia todo. Si el tiempo no fluye como crees, entonces tu experiencia de decisión, de anticipación, de recuerdo, es una narrativa construida para que el mundo tenga sentido. No estás viendo el tiempo, estás interpretándolo. La paradoja no es que el tiempo sea extraño. La paradoja es que tu mente necesita simplificarlo para sobrevivir. Acabas de vivirla cuando tu cerebro decidió antes que tú. La viviste cuando viste algo que en realidad ya había pasado. La vives cada vez que llamas presente a una reconstrucción retrasada. El tiempo que sientes no es el tiempo fundamental. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final es inevitable. Si el presente es una reconstrucción, si el pasado no está completamente fijado en ciertos experimentos, y si el futuro no es tan independiente como creíamos, ¿qué parte de tu experiencia es realmente lineal? Tal vez el tiempo no sea una flecha, tal vez sea una red, y tú no estás avanzando por ella. Estás despertando, instante a instante, dentro de una estructura mucho más compleja de lo que tu intuición puede aceptar. La paradoja no es que los físicos no puedan explicarlo del todo. La verdadera paradoja es que la acabas de experimentar, y tu mente la convirtió en algo que parece completamente normal. Y eso, precisamente eso, es lo más inquietante de todo. Hace unos segundos, tu cerebro tomó una decisión, antes de que fueras consciente de haberla tomado, y no lo notaste. Esa es la paradoja. La mayoría de las personas creen que el tiempo es simple. Primero ocurre algo, luego lo percibimos, después reaccionamos. Causa, efecto, conciencia, en ese orden. Pero la física y la neurociencia están mostrando algo inquietante. Ese orden puede estar invertido. Y si eso es cierto, entonces tu experiencia del tiempo no es lo que crees. Comencemos con un hecho incómodo. Tu cerebro no vive en el presente. Procesa información con retraso. La luz tarda en llegar a tus ojos. Las señales eléctricas tardan en viajar por tus neuronas. Cuando ves algo, en realidad estás experimentando el pasado inmediato. El presente que sientes ya ocurrió. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve más profunda. En ciertos experimentos de física cuántica, como las versiones modernas del experimento de elección retardada, el resultado parece depender de una decisión tomada después de que el evento ya ocurrió. No es que el pasado cambie mágicamente, es que la estructura temporal no es tan rígida como imaginamos. El comportamiento de una partícula puede describirse como si esperara la medición futura para definirse. Eso rompe nuestra intuición básica. El futuro no debería influir en el pasado. Sin embargo, las ecuaciones que describen el mundo cuántico funcionan perfectamente en ambas direcciones del tiempo. No distinguen claramente entre antes y después.
Para la física fundamental, el tiempo no tiene una flecha obligatoria. Ahora conecta esto contigo. Experimentos en neurociencia han mostrado que la actividad cerebral asociada a una decisión aparece fracciones de segundo antes de que la persona declare haber decidido. Es decir, tu cerebro ya inició la acción antes de que tú sintieras que elegiste. Primero ocurre el proceso. Después aparece la sensación de decisión. Eso significa que tu conciencia podría estar llegando tarde a los acontecimientos que cree controlar. Entonces surge la pregunta inevitable. Si tu mente experimenta el pasado como presente y el universo no distingue claramente entre pasado y futuro, ¿qué es exactamente el ahora? La física relativista complica aún más el panorama. No existe un presente universal. Dos observadores en movimiento pueden no estar de acuerdo sobre qué eventos ocurren al mismo tiempo. El ahora depende del punto de vista. Eso significa que el presente no es una propiedad objetiva del universo. Es una construcción. Tu cerebro toma fragmentos de información, los sincroniza y genera la ilusión de un flujo continuo. Unes eventos separados y los presenta como un instante coherente. Pero ese instante no existe como entidad física independiente. Es una interfaz. La paradoja que acabas de vivir es esta. Tu conciencia siente que avanza por una línea temporal, pero esa línea podría no existir fuera de tu interpretación. El universo, según algunos modelos físicos, es más parecido a un bloque completo donde todos los eventos coexisten. Pasado, presente y futuro no ocurren. Están distribuidos en la estructura del espacio-tiempo. Desde esa perspectiva, no viajas hacia el futuro. Tu conciencia recorre una estructura ya establecida. Eso explicaría por qué ciertas ecuaciones permiten soluciones donde el efecto precede a la causa sin violar las leyes fundamentales. El orden temporal podría ser una característica emergente, no básica. Y aquí está el punto que cambia todo. Si el tiempo no fluye como crees, entonces tu experiencia de decisión, de anticipación, de recuerdo, es una narrativa construida para que el mundo tenga sentido. No estás viendo el tiempo, estás interpretándolo. La paradoja no es que el tiempo sea extraño. La paradoja es que tu mente necesita simplificarlo para sobrevivir. Acabas de vivirla cuando tu cerebro decidió antes que tú. La viviste cuando viste algo que en realidad ya había pasado. La vives cada vez que llamas presente a una reconstrucción retrasada. El tiempo que sientes no es el tiempo fundamental. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final es inevitable. Si el presente es una reconstrucción, si el pasado no está completamente fijado en ciertos experimentos, y si el futuro no es tan independiente como creíamos, ¿qué parte de tu experiencia es realmente lineal? Tal vez el tiempo no sea una flecha, tal vez sea una red, y tú no estás avanzando por ella. Estás despertando, instante a instante, dentro de una estructura mucho más compleja de lo que tu intuición puede aceptar. La paradoja no es que los físicos no puedan explicarlo del todo. La verdadera paradoja es que la acabas de experimentar, y tu mente la convirtió en algo que parece completamente normal. Y eso, precisamente eso, es lo más inquietante de todo. Hace unos segundos, tu cerebro tomó una decisión, antes de que fueras consciente de haberla tomado, y no lo notaste. Esa es la paradoja. La mayoría de las personas creen que el tiempo es simple. Primero ocurre algo, luego lo percibimos, después reaccionamos. Causa, efecto, conciencia, en ese orden. Pero la física y la neurociencia están mostrando algo inquietante. Ese orden puede estar invertido. Y si eso es cierto, entonces tu experiencia del tiempo no es lo que crees. Comencemos con un hecho incómodo.
Tu cerebro no vive en el presente. Procesa información con retraso. La luz tarda en llegar a tus ojos. Las señales eléctricas tardan en viajar por tus neuronas. Cuando ves algo, en realidad estás experimentando el pasado inmediato. El presente que sientes ya ocurrió. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve más profunda. En ciertos experimentos de física cuántica, como las versiones modernas del experimento de elección retardada, el resultado parece depender de una decisión tomada después de que el evento ya ocurrió. No es que el pasado cambie mágicamente, es que la estructura temporal no es tan rígida como imaginamos. El comportamiento de una partícula puede describirse como si esperara la medición futura para definirse. Eso rompe nuestra intuición básica. El futuro no debería influir en el pasado. Sin embargo, las ecuaciones que describen el mundo cuántico funcionan perfectamente en ambas direcciones del tiempo. No distinguen claramente entre antes y después. Para la física fundamental, el tiempo no tiene una flecha obligatoria. Ahora conecta esto contigo. Experimentos en neurociencia han mostrado que la actividad cerebral asociada a una decisión aparece fracciones de segundo antes de que la persona declare haber decidido. Es decir, tu cerebro ya inició la acción antes de que tú sintieras que elegiste. Primero ocurre el proceso. Después aparece la sensación de decisión. Eso significa que tu conciencia podría estar llegando tarde a los acontecimientos que cree controlar. Entonces surge la pregunta inevitable. Si tu mente experimenta el pasado como presente y el universo no distingue claramente entre pasado y futuro, ¿qué es exactamente el ahora? La física relativista complica aún más el panorama. No existe un presente universal. Dos observadores en movimiento pueden no estar de acuerdo sobre qué eventos ocurren al mismo tiempo. El ahora depende del punto de vista. Eso significa que el presente no es una propiedad objetiva del universo. Es una construcción. Tu cerebro toma fragmentos de información, los sincroniza y genera la ilusión de un flujo continuo. Unes eventos separados y los presenta como un instante coherente. Pero ese instante no existe como entidad física independiente. Es una interfaz. La paradoja que acabas de vivir es esta. Tu conciencia siente que avanza por una línea temporal, pero esa línea podría no existir fuera de tu interpretación. El universo, según algunos modelos físicos, es más parecido a un bloque completo donde todos los eventos coexisten. Pasado, presente y futuro no ocurren. Están distribuidos en la estructura del espacio-tiempo. Desde esa perspectiva, no viajas hacia el futuro. Tu conciencia recorre una estructura ya establecida. Eso explicaría por qué ciertas ecuaciones permiten soluciones donde el efecto precede a la causa sin violar las leyes fundamentales. El orden temporal podría ser una característica emergente, no básica. Y aquí está el punto que cambia todo. Si el tiempo no fluye como crees, entonces tu experiencia de decisión, de anticipación, de recuerdo, es una narrativa construida para que el mundo tenga sentido. No estás viendo el tiempo, estás interpretándolo. La paradoja no es que el tiempo sea extraño. La paradoja es que tu mente necesita simplificarlo para sobrevivir. Acabas de vivirla cuando tu cerebro decidió antes que tú. La viviste cuando viste algo que en realidad ya había pasado. La vives cada vez que llamas presente a una reconstrucción retrasada. El tiempo que sientes no es el tiempo fundamental. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final es inevitable. Si el presente es una reconstrucción, si el pasado no está completamente fijado en ciertos experimentos, y si el futuro no es tan independiente como creíamos,
¿Qué parte de tu experiencia es realmente lineal? Tal vez el tiempo no sea una flecha. Tal vez sea una red. Y tú no estás avanzando por ella. Estás despertando, instante a instante, dentro de una estructura mucho más compleja de lo que tu intuición puede aceptar. La paradoja no es que los físicos no puedan explicarlo del todo. La verdadera paradoja es que la acabas de experimentar, y tu mente la convirtió en algo que parece completamente normal. Y eso, precisamente eso, es lo más inquietante de todo. Hace unos segundos, tu cerebro tomó una decisión, antes de que fueras consciente de haberla tomado. Y no lo notaste. Esa es la paradoja. La mayoría de las personas creen que el tiempo es simple. Primero ocurre algo, luego lo percibimos, después reaccionamos. Causa, efecto, conciencia. En ese orden. Pero la física y la neurociencia están mostrando algo inquietante. Ese orden puede estar invertido. Y si eso es cierto, entonces tu experiencia del tiempo no es lo que crees. Comencemos con un hecho incómodo. Tu cerebro no vive en el presente. Procesa información con retraso. La luz tarda en llegar a tus ojos. Las señales eléctricas tardan en viajar por tus neuronas. Cuando ves algo, en realidad estás experimentando el pasado inmediato. El presente que sientes ya ocurrió. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve más profunda. En ciertos experimentos de física cuántica, como las versiones modernas del experimento de elección retardada, el resultado parece depender de una decisión tomada después de que el evento ya ocurrió. No es que el pasado cambie mágicamente, es que la estructura temporal no es tan rígida como imaginamos. El comportamiento de una partícula puede describirse como si esperara la medición futura para definirse. Eso rompe nuestra intuición básica. El futuro no debería influir en el pasado. Sin embargo, las ecuaciones que describen el mundo cuántico funcionan perfectamente en ambas direcciones del tiempo. No distinguen claramente entre antes y después. Para la física fundamental, el tiempo no tiene una flecha obligatoria. Ahora conecta esto contigo. Experimentos en neurociencia han mostrado que la actividad cerebral asociada a una decisión aparece fracciones de segundo antes de que la persona declare haber decidido. Es decir, tu cerebro ya inició la acción antes de que tú sintieras que elegiste. Primero ocurre el proceso. Después aparece la sensación de decisión. Eso significa que tu conciencia podría estar llegando tarde a los acontecimientos que cree controlar. Entonces surge la pregunta inevitable. Si tu mente experimenta el pasado como presente y el universo no distingue claramente entre pasado y futuro, ¿qué es exactamente el ahora? La física relativista complica aún más el panorama. No existe un presente universal. Dos observadores en movimiento pueden no estar de acuerdo sobre qué eventos ocurren al mismo tiempo. El ahora depende del punto de vista. Eso significa que el presente no es una propiedad objetiva del universo. Es una construcción. Tu cerebro toma fragmentos de información, los sincroniza y genera la ilusión de un flujo continuo. Unes eventos separados y los presenta como un instante coherente. Pero ese instante no existe como entidad física independiente. Es una interfaz. La paradoja que acabas de vivir es esta. Tu conciencia siente que avanza por una línea temporal, pero esa línea podría no existir fuera de tu interpretación. El universo, según algunos modelos físicos, es más parecido a un bloque completo donde todos los eventos coexisten. Pasado, presente y futuro no ocurren. Están distribuidos en la estructura del espacio-tiempo. Desde esa perspectiva, no viajas hacia el futuro. Tu conciencia recorre una estructura ya establecida.
Eso explicaría por qué ciertas ecuaciones permiten soluciones donde el efecto precede a la causa sin violar las leyes fundamentales. El orden temporal podría ser una característica emergente, no básica. Y aquí está el punto que cambia todo. Si el tiempo no fluye como crees, entonces tu experiencia de decisión, de anticipación, de recuerdo, es una narrativa construida para que el mundo tenga sentido. No estás viendo el tiempo, estás interpretándolo. La paradoja no es que el tiempo sea extraño. La paradoja es que tu mente necesita simplificarlo para sobrevivir. Acabas de vivirla cuando tu cerebro decidió antes que tú. La viviste cuando viste algo que en realidad ya había pasado. La vives cada vez que llamas presente a una reconstrucción retrasada. El tiempo que sientes no es el tiempo fundamental. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final es inevitable. Si el presente es una reconstrucción, si el pasado no está completamente fijado en ciertos experimentos, y si el futuro no es tan independiente como creíamos, ¿qué parte de tu experiencia es realmente lineal? Tal vez el tiempo no sea una flecha, tal vez sea una red, y tú no estás avanzando por ella, estás despertando, instante a instante, dentro de una estructura mucho más compleja de lo que tu intuición puede aceptar. La paradoja no es que los físicos no puedan explicarlo del todo. La verdadera paradoja es que la acabas de experimentar, y tu mente la convirtió en algo que parece completamente normal. Y eso, precisamente eso, es lo más inquietante de todo. Hace unos segundos, tu cerebro tomó una decisión, antes de que fueras consciente de haberla tomado, y no lo notaste. Esa es la paradoja. La mayoría de las personas creen que el tiempo es simple. Primero ocurre algo, luego lo percibimos, después reaccionamos. Causa, efecto, conciencia, en ese orden. Pero la física y la neurociencia están mostrando algo inquietante. Ese orden puede estar invertido. Y si eso es cierto, entonces tu experiencia del tiempo no es lo que crees. Comencemos con un hecho incómodo. Tu cerebro no vive en el presente. Procesa información con retraso. La luz tarda en llegar a tus ojos. Las señales eléctricas tardan en viajar por tus neuronas. Cuando ves algo, en realidad estás experimentando el pasado inmediato. El presente que sientes ya ocurrió. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve más profunda. En ciertos experimentos de física cuántica, como las versiones modernas del experimento de elección retardada, el resultado parece depender de una decisión tomada después de que el evento ya ocurrió. No es que el pasado cambie mágicamente, es que la estructura temporal no es tan rígida como imaginamos. El comportamiento de una partícula puede describirse como si esperara la medición futura para definirse. Eso rompe nuestra intuición básica. El futuro no debería influir en el pasado. Sin embargo, las ecuaciones que describen el mundo cuántico funcionan perfectamente en ambas direcciones del tiempo. No distinguen claramente entre antes y después. Para la física fundamental, el tiempo no tiene una flecha obligatoria. Ahora conecta esto contigo. Experimentos en neurociencia han mostrado que la actividad cerebral asociada a una decisión aparece fracciones de segundo antes de que la persona declare haber decidido. Es decir, tu cerebro ya inició la acción antes de que tú sintieras que elegiste. Primero ocurre el proceso. Después aparece la sensación de decisión. Eso significa que tu conciencia podría estar llegando tarde a los acontecimientos que cree controlar. Entonces surge la pregunta inevitable. Si tu mente experimenta el pasado como presente y el universo no distingue claramente entre pasado y futuro, ¿qué es exactamente el ahora? La física relativista complica aún más el panorama.
No existe un presente universal. Dos observadores en movimiento pueden no estar de acuerdo sobre qué eventos ocurren al mismo tiempo. El ahora depende del punto de vista. Eso significa que el presente no es una propiedad objetiva del universo, es una construcción. Tu cerebro toma fragmentos de información, los sincroniza y genera la ilusión de un flujo continuo. Unes eventos separados y los presenta como un instante coherente, pero ese instante no existe como entidad física independiente, es una interfaz. La paradoja que acabas de vivir es esta. Tu conciencia siente que avanza por una línea temporal, pero esa línea podría no existir fuera de tu interpretación. El universo, según algunos modelos físicos, es más parecido a un bloque completo donde todos los eventos coexisten. Pasado, presente y futuro no ocurren. Están distribuidos en la estructura del espacio-tiempo. Desde esa perspectiva, no viajas hacia el futuro. Tu conciencia recorre una estructura ya establecida. Eso explicaría por qué ciertas ecuaciones permiten soluciones donde el efecto precede a la causa sin violar las leyes fundamentales. El orden temporal podría ser una característica emergente, no básica. Y aquí está el punto que cambia todo. Si el tiempo no fluye como crees, entonces tu experiencia de decisión, de anticipación, de recuerdo, es una narrativa construida para que el mundo tenga sentido. No estás viendo el tiempo, estás interpretándolo. La paradoja no es que el tiempo sea extraño. La paradoja es que tu mente necesita simplificarlo para sobrevivir. Acabas de vivirla cuando tu cerebro decidió antes que tú. La viviste cuando viste algo que en realidad ya había pasado. La vives cada vez que llamas presente a una reconstrucción retrasada. El tiempo que sientes no es el tiempo fundamental. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final es inevitable. Si el presente es una reconstrucción, si el pasado no está completamente fijado en ciertos experimentos, y si el futuro no es tan independiente como creíamos, ¿qué parte de tu experiencia es realmente lineal? Tal vez el tiempo no sea una flecha, tal vez sea una red, y tú no estás avanzando por ella, estás despertando, instante a instante, dentro de una estructura mucho más compleja de lo que tu intuición puede aceptar. La paradoja no es que los físicos no puedan explicarlo del todo. La verdadera paradoja es que la acabas de experimentar, y tu mente la convirtió en algo que parece completamente normal. Y eso, precisamente eso, es lo más inquietante de todo. Hace unos segundos, tu cerebro tomó una decisión, antes de que fueras consciente de haberla tomado, y no lo notaste. Esa es la paradoja. La mayoría de las personas creen que el tiempo es simple. Primero ocurre algo, luego lo percibimos, después reaccionamos. Causa, efecto, conciencia, en ese orden. Pero la física y la neurociencia están mostrando algo inquietante. Ese orden puede estar invertido. Y si eso es cierto, entonces tu experiencia del tiempo no es lo que crees. Comencemos con un hecho incómodo. Tu cerebro no vive en el presente. Procesa información con retraso. La luz tarda en llegar a tus ojos. Las señales eléctricas tardan en viajar por tus neuronas. Cuando ves algo, en realidad estás experimentando el pasado inmediato. El presente que sientes ya ocurrió. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve más profunda. En ciertos experimentos de física cuántica, como las versiones modernas del experimento de elección retardada, el resultado parece depender de una decisión tomada después de que el evento ya ocurrió. No es que el pasado cambie mágicamente, es que la estructura temporal no es tan rígida como imaginamos. El comportamiento de una partícula puede describirse como si esperara la medición futura para definirse.
Eso rompe nuestra intuición básica. El futuro no debería influir en el pasado. Sin embargo, las ecuaciones que describen el mundo cuántico funcionan perfectamente en ambas direcciones del tiempo. No distinguen claramente entre antes y después. Para la física fundamental, el tiempo no tiene una flecha obligatoria. Ahora conecta esto contigo. Experimentos en neurociencia han mostrado que la actividad cerebral asociada a una decisión aparece fracciones de segundo antes de que la persona declare haber decidido. Es decir, tu cerebro ya inició la acción antes de que tú sintieras que elegiste. Primero ocurre el proceso. Después aparece la sensación de decisión. Eso significa que tu conciencia podría estar llegando tarde a los acontecimientos que cree controlar. Entonces surge la pregunta inevitable. Si tu mente experimenta el pasado como presente y el universo no distingue claramente entre pasado y futuro, ¿qué es exactamente el ahora? La física relativista complica aún más el panorama. No existe un presente universal. Dos observadores en movimiento pueden no estar de acuerdo sobre qué eventos ocurren al mismo tiempo. El ahora depende del punto de vista. Eso significa que el presente no es una propiedad objetiva del universo. Es una construcción. Tu cerebro toma fragmentos de información, los sincroniza y genera la ilusión de un flujo continuo. Unes eventos separados y los presenta como un instante coherente. Pero ese instante no existe como entidad física independiente. Es una interfaz. La paradoja que acabas de vivir es esta. Tu conciencia siente que avanza por una línea temporal, pero esa línea podría no existir fuera de tu interpretación. El universo, según algunos modelos físicos, es más parecido a un bloque completo donde todos los eventos coexisten. Pasado, presente y futuro no ocurren. Están distribuidos en la estructura del espacio-tiempo. Desde esa perspectiva, no viajas hacia el futuro. Tu conciencia recorre una estructura ya establecida. Eso explicaría por qué ciertas ecuaciones permiten soluciones donde el efecto precede a la causa sin violar las leyes fundamentales. El orden temporal podría ser una característica emergente, no básica. Y aquí está el punto que cambia todo. Si el tiempo no fluye como crees, entonces tu experiencia de decisión, de anticipación, de recuerdo, es una narrativa construida para que el mundo tenga sentido. No estás viendo el tiempo, estás interpretándolo. La paradoja no es que el tiempo sea extraño. La paradoja es que tu mente necesita simplificarlo para sobrevivir. Acabas de vivirla cuando tu cerebro decidió antes que tú. La viviste cuando viste algo que en realidad ya había pasado. La vives cada vez que llamas presente a una reconstrucción retrasada. El tiempo que sientes no es el tiempo fundamental. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final es inevitable. Si el presente es una reconstrucción, si el pasado no está completamente fijado en ciertos experimentos, y si el futuro no es tan independiente como creíamos, ¿qué parte de tu experiencia es realmente lineal? Tal vez el tiempo no sea una flecha, tal vez sea una red, y tú no estás avanzando por ella. Estás despertando, instante a instante, dentro de una estructura mucho más compleja de lo que tu intuición puede aceptar. La paradoja no es que los físicos no puedan explicarlo del todo. La verdadera paradoja es que la acabas de experimentar, y tu mente la convirtió en algo que parece completamente normal. Y eso, precisamente eso, es lo más inquietante de todo. Hace unos segundos, tu cerebro tomó una decisión, antes de que fueras consciente de haberla tomado, y no lo notaste. Esa es la paradoja. La mayoría de las personas creen que el tiempo es simple. Primero ocurre algo, luego lo percibimos, después reaccionamos. Causa,
efecto, conciencia, en ese orden. Pero la física y la neurociencia están mostrando algo inquietante. Ese orden puede estar invertido. Y si eso es cierto, entonces tu experiencia del tiempo no es lo que crees. Comencemos con un hecho incómodo. Tu cerebro no vive en el presente. Procesa información con retraso. La luz tarda en llegar a tus ojos. Las señales eléctricas tardan en viajar por tus neuronas. Cuando ves algo, en realidad estás experimentando el pasado inmediato. El presente que sientes ya ocurrió. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve más profunda. En ciertos experimentos de física cuántica, como las versiones modernas del experimento de elección retardada, el resultado parece depender de una decisión tomada después de que el evento ya ocurrió. No es que el pasado cambie mágicamente, es que la estructura temporal no es tan rígida como imaginamos. El comportamiento de una partícula puede describirse como si esperara la medición futura para definirse. Eso rompe nuestra intuición básica. El futuro no debería influir en el pasado. Sin embargo, las ecuaciones que describen el mundo cuántico funcionan perfectamente en ambas direcciones del tiempo. No distinguen claramente entre antes y después. Para la física fundamental, el tiempo no tiene una flecha obligatoria. Ahora conecta esto contigo. Experimentos en neurociencia han mostrado que la actividad cerebral asociada a una decisión aparece fracciones de segundo antes de que la persona declare haber decidido. Es decir, tu cerebro ya inició la acción antes de que tú sintieras que elegiste. Primero ocurre el proceso. Después aparece la sensación de decisión. Eso significa que tu conciencia podría estar llegando tarde a los acontecimientos que cree controlar. Entonces surge la pregunta inevitable. Si tu mente experimenta el pasado como presente y el universo no distingue claramente entre pasado y futuro, ¿qué es exactamente el ahora? La física relativista complica aún más el panorama. No existe un presente universal. Dos observadores en movimiento pueden no estar de acuerdo sobre qué eventos ocurren al mismo tiempo. El ahora depende del punto de vista. Eso significa que el presente no es una propiedad objetiva del universo. Es una construcción. Tu cerebro toma fragmentos de información, los sincroniza y genera la ilusión de un flujo continuo. Unes eventos separados y los presenta como un instante coherente. Pero ese instante no existe como entidad física independiente. Es una interfaz. La paradoja que acabas de vivir es esta. Tu conciencia siente que avanza por una línea temporal, pero esa línea podría no existir fuera de tu interpretación. El universo, según algunos modelos físicos, es más parecido a un bloque completo donde todos los eventos coexisten. Pasado, presente y futuro no ocurren. Están distribuidos en la estructura del espacio-tiempo. Desde esa perspectiva, no viajas hacia el futuro. Tu conciencia recorre una estructura ya establecida. Eso explicaría por qué ciertas ecuaciones permiten soluciones donde el efecto precede a la causa sin violar las leyes fundamentales. El orden temporal podría ser una característica emergente, no básica. Y aquí está el punto que cambia todo. Si el tiempo no fluye como crees, entonces tu experiencia de decisión, de anticipación, de recuerdo, es una narrativa construida para que el mundo tenga sentido. No estás viendo el tiempo, estás interpretándolo. La paradoja no es que el tiempo sea extraño. La paradoja es que tu mente necesita simplificarlo para sobrevivir. Acabas de vivirla cuando tu cerebro decidió antes que tú. La viviste cuando viste algo que en realidad ya había pasado. La vives cada vez que llamas presente a una reconstrucción retrasada.
El tiempo que sientes no es el tiempo fundamental. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final es inevitable. Si el presente es una reconstrucción, si el pasado no está completamente fijado en ciertos experimentos, y si el futuro no es tan independiente como creíamos, ¿qué parte de tu experiencia es realmente lineal? Tal vez el tiempo no sea una flecha, tal vez sea una red, y tú no estás avanzando por ella. Estás despertando, instante a instante, dentro de una estructura mucho más compleja de lo que tu intuición puede aceptar. La paradoja no es que los físicos no puedan explicarlo del todo. La verdadera paradoja es que la acabas de experimentar, y tu mente la convirtió en algo que parece completamente normal. Y eso, precisamente eso, es lo más inquietante de todo. Hace unos segundos, tu cerebro tomó una decisión, antes de que fueras consciente de haberla tomado, y no lo notaste. Esa es la paradoja. La mayoría de las personas creen que el tiempo es simple. Primero ocurre algo, luego lo percibimos, después reaccionamos. Causa, efecto, conciencia, en ese orden. Pero la física y la neurociencia están mostrando algo inquietante. Ese orden puede estar invertido. Y si eso es cierto, entonces tu experiencia del tiempo no es lo que crees. Comencemos con un hecho incómodo. Tu cerebro no vive en el presente. Procesa información con retraso. La luz tarda en llegar a tus ojos. Las señales eléctricas tardan en viajar por tus neuronas. Cuando ves algo, en realidad estás experimentando el pasado inmediato. El presente que sientes ya ocurrió. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve más profunda. En ciertos experimentos de física cuántica, como las versiones modernas del experimento de elección retardada, el resultado parece depender de una decisión tomada después de que el evento ya ocurrió. No es que el pasado cambie mágicamente, es que la estructura temporal no es tan rígida como imaginamos. El comportamiento de una partícula puede describirse como si esperara la medición futura para definirse. Eso rompe nuestra intuición básica. El futuro no debería influir en el pasado. Sin embargo, las ecuaciones que describen el mundo cuántico funcionan perfectamente en ambas direcciones del tiempo. No distinguen claramente entre antes y después. Para la física fundamental, el tiempo no tiene una flecha obligatoria. Ahora conecta esto contigo. Experimentos en neurociencia han mostrado que la actividad cerebral asociada a una decisión aparece fracciones de segundo antes de que la persona declare haber decidido. Es decir, tu cerebro ya inició la acción antes de que tú sintieras que elegiste. Primero ocurre el proceso. Después aparece la sensación de decisión. Eso significa que tu conciencia podría estar llegando tarde a los acontecimientos que cree controlar. Entonces surge la pregunta inevitable. Si tu mente experimenta el pasado como presente y el universo no distingue claramente entre pasado y futuro, ¿qué es exactamente el ahora? La física relativista complica aún más el panorama. No existe un presente universal. Dos observadores en movimiento pueden no estar de acuerdo sobre qué eventos ocurren al mismo tiempo. El ahora depende del punto de vista. Eso significa que el presente no es una propiedad objetiva del universo. Es una construcción. Tu cerebro toma fragmentos de información, los sincroniza y genera la ilusión de un flujo continuo. Unes eventos separados y los presenta como un instante coherente. Pero ese instante no existe como entidad física independiente. Es una interfaz. La paradoja que acabas de vivir es esta. Tu conciencia siente que avanza por una línea temporal, pero esa línea podría no existir fuera de tu interpretación. El universo
Según algunos modelos físicos, es más parecido a un bloque completo donde todos los eventos coexisten. Pasado, presente y futuro no ocurren. Están distribuidos en la estructura del espacio-tiempo. Desde esa perspectiva, no viajas hacia el futuro. Tu conciencia recorre una estructura ya establecida. Eso explicaría por qué ciertas ecuaciones permiten soluciones donde el efecto precede a la causa sin violar las leyes fundamentales. El orden temporal podría ser una característica emergente, no básica. Y aquí está el punto que cambia todo. Si el tiempo no fluye como crees, entonces tu experiencia de decisión, de anticipación, de recuerdo, es una narrativa construida para que el mundo tenga sentido. No estás viendo el tiempo, estás interpretándolo. La paradoja no es que el tiempo sea extraño. La paradoja es que tu mente necesita simplificarlo para sobrevivir. Acabas de vivirla cuando tu cerebro decidió antes que tú. La viviste cuando viste algo que en realidad ya había pasado. La vives cada vez que llamas presente a una reconstrucción retrasada. El tiempo que sientes no es el tiempo fundamental. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final es inevitable. Si el presente es una reconstrucción, si el pasado no está completamente fijado en ciertos experimentos, y si el futuro no es tan independiente como creíamos, ¿qué parte de tu experiencia es realmente lineal? Tal vez el tiempo no sea una flecha, tal vez sea una red, y tú no estás avanzando por ella. Estás despertando, instante a instante, dentro de una estructura mucho más compleja de lo que tu intuición puede aceptar. La paradoja no es que los físicos no puedan explicarlo del todo. La verdadera paradoja es que la acabas de experimentar, y tu mente la convirtió en algo que parece completamente normal. Y eso, precisamente eso, es lo más inquietante de todo. Hace unos segundos, tu cerebro tomó una decisión, antes de que fueras consciente de haberla tomado, y no lo notaste. Esa es la paradoja. La mayoría de las personas creen que el tiempo es simple. Primero ocurre algo, luego lo percibimos, después reaccionamos. Causa, efecto, conciencia, en ese orden. Pero la física y la neurociencia están mostrando algo inquietante. Ese orden puede estar invertido. Y si eso es cierto, entonces tu experiencia del tiempo no es lo que crees. Comencemos con un hecho incómodo. Tu cerebro no vive en el presente. Procesa información con retraso. La luz tarda en llegar a tus ojos. Las señales eléctricas tardan en viajar por tus neuronas. Cuando ves algo, en realidad estás experimentando el pasado inmediato. El presente que sientes ya ocurrió. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve más profunda. En ciertos experimentos de física cuántica, como las versiones modernas del experimento de elección retardada, el resultado parece depender de una decisión tomada después de que el evento ya ocurrió. No es que el pasado cambie mágicamente, es que la estructura temporal no es tan rígida como imaginamos. El comportamiento de una partícula puede describirse como si esperara la medición futura para definirse. Eso rompe nuestra intuición básica. El futuro no debería influir en el pasado. Sin embargo, las ecuaciones que describen el mundo cuántico funcionan perfectamente en ambas direcciones del tiempo. No distinguen claramente entre antes y después. Para la física fundamental, el tiempo no tiene una flecha obligatoria. Ahora conecta esto contigo. Experimentos en neurociencia han mostrado que la actividad cerebral asociada a una decisión aparece fracciones de segundo antes de que la persona declare haber decidido. Es decir, tu cerebro ya inició la acción antes de que tú sintieras que elegiste. Primero ocurre el proceso. Después aparece la sensación de decisión,
Eso significa que tu conciencia podría estar llegando tarde a los acontecimientos que cree controlar. Entonces surge la pregunta inevitable: si tu mente experimenta el pasado como presente y el universo no distingue claramente entre pasado y futuro, ¿qué es exactamente el ahora? La física relativista complica aún más el panorama. No existe un presente universal. Dos observadores en movimiento pueden no estar de acuerdo sobre qué eventos ocurren al mismo tiempo. El ahora depende del punto de vista. Eso significa que el presente no es una propiedad objetiva del universo, es una construcción. Tu cerebro toma fragmentos de información, los sincroniza y genera la ilusión de un flujo continuo. Unes eventos separados y los presenta como un instante coherente, pero ese instante no existe como entidad física independiente, es una interfaz. La paradoja que acabas de vivir es esta. Tu conciencia siente que avanza por una línea temporal, pero esa línea podría no existir fuera de tu interpretación. El universo, según algunos modelos físicos, es más parecido a un bloque completo donde todos los eventos coexisten. Pasado, presente y futuro no ocurren. Están distribuidos en la estructura del espacio-tiempo. Desde esa perspectiva, no viajas hacia el futuro. Tu conciencia recorre una estructura ya establecida. Eso explicaría por qué ciertas ecuaciones permiten soluciones donde el efecto precede a la causa sin violar las leyes fundamentales. El orden temporal podría ser una característica emergente, no básica. Y aquí está el punto que cambia todo. Si el tiempo no fluye como crees, entonces tu experiencia de decisión, de anticipación, de recuerdo, es una narrativa construida para que el mundo tenga sentido. No estás viendo el tiempo, estás interpretándolo. La paradoja no es que el tiempo sea extraño. La paradoja es que tu mente necesita simplificarlo para sobrevivir. Acabas de vivirla cuando tu cerebro decidió antes que tú. La viviste cuando viste algo que en realidad ya había pasado. La vives cada vez que llamas presente a una reconstrucción retrasada. El tiempo que sientes no es el tiempo fundamental. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final es inevitable. Si el presente es una reconstrucción, si el pasado no está completamente fijado en ciertos experimentos, y si el futuro no es tan independiente como creíamos, ¿qué parte de tu experiencia es realmente lineal? Tal vez el tiempo no sea una flecha, tal vez sea una red, y tú no estás avanzando por ella, estás despertando, instante a instante, dentro de una estructura mucho más compleja de lo que tu intuición puede aceptar. La paradoja no es que los físicos no puedan explicarlo del todo. La verdadera paradoja es que la acabas de experimentar, y tu mente la convirtió en algo que parece completamente normal. Y eso, precisamente eso, es lo más inquietante de todo.